Hola, hola a todos. Continuamos con nuestras actividades de hoy. Y en personal social, la clase anterior, conocimos a una nueva etapa, a una nueva era de nuestro país, la República. Ocurrieron hechos muy importantes, ¿verdad? Pero ¿cuándo inició la República en el Perú? Con la proclamación de independencia el 28 de julio de 1821 en Lima, a cargo del general don José de San Martín. Desde ese día se empezó una lucha muy fuerte por conseguir la libertad. No es que el mismo 28 de julio cambió todo, no. Hubieron muchas guerras, muchas disputas por conseguir la soberanía de todos los peruanos y peruanas, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora mismo vivimos en la época republicana y nuestro actual presidente del Perú es Pedro Castillo, un hombre nacido en Cajamarca. La mayoría de peruanos elige a su representante o su gobernante. ¿Qué es lo que hace el presidente de un país? Gobierna, organiza todo el pueblo. Muchos aspectos. La salud, la educación, la economía, pero no trabaja solo. Trabaja de la mano con diferentes autoridades. Por ejemplo, trabaja junto a los ministros. Ministro de Salud, Ministro de Educación, Ministro de Transportes, Ministro de la Mujer, Ministro de Poblaciones Vulnerables, Ministro de Cultura, etc. Hay diferentes ministerios, pero también trabaja de la mano con el Congreso de la República. Ahí están los congresistas que hacen las leyes y normas que todos los ciudadanos debemos cumplir para llevar una nación, un país ordenado, para poder desarrollarnos como país, como ciudadanos. Bien, el día de hoy vamos a conocer diferentes hechos que ocurrieron en la era republicana. Entonces vamos a empezar. Mucha atención a estos hechos importantes. ¿Cuándo se inicia esta era republicana? Con la proclamación de la independencia del Perú, a cargo del general don José de San Martín y también con la colaboración de Simón Bolívar. ¿Qué hicieron estos hombres valientes? Ellos, cada uno por su lado, formaron una sociedad. Así como había por parte de los españoles los socios de la conquista, ellos eran los socios de la libertad. ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, Simón Bolívar estuvo a cargo de la corriente libertadora. Iban personas muy importantes y valerosas por muchos países, recorriendo sobre todo los países de Sudamérica para poder liberarlos de la opresión española. Así fue como llegaron a nuestro país, porque don José de San Martín no es peruano, es un hombre argentino. Simón Bolívar tampoco es peruano, es un hombre venezolano. Y ellos fueron visitando distintos países, logrando su independencia. Uno de los últimos países que logró esta independencia fue el Perú, gracias a estos hombres muy valientes y respetados por todos nosotros. Pero además de ellos, hubieron otros personajes, porque la lucha continuó después de el 28 de julio, ¿ya? Seguimos desde ese entonces peleando por la libertad. Luego, diferentes autoridades gobernaron nuestro país.
Luego de la proclamación de independencia, el Perú fue gobernado por diferentes militares. Ya, chicos y chicas, los militares eran muy autoritarios. Les cuento que todavía existía esclavitud en nuestro país. No éramos totalmente libres, ¿ya? Pero hubo uno de esos gobernantes militares que cambió mucho la historia del Perú. Por ejemplo, este señor se llamó Ramón Castilla. ¿Qué hizo este gobernante tan importante para todos los peruanos? Por ejemplo, el gobierno de Ramón Castilla trajo calma al país. ¿Por qué? Los militares eran muy autoritarios, les gustaba mandar y siempre lo que ellos decidían se tenía que cumplir. No les importaba mucho la opinión del pueblo, ¿verdad? Continuaban las peleas, las guerras entre autoridades y el pueblo, a pesar de que eran autoridades peruanas, pero los militares no lo podían manejar muy bien. Pero este hombre, Ramón Castilla, fue diferente. Él escuchó mucho a las personas, escuchó mucho al pueblo, qué es lo que necesitaba y los ayudaba. Y además fue muy inteligente. ¿Por qué? Hizo crecer la economía con la explotación del guano. ¿De qué se trata esto? El Perú era un país muy pobre. Recuerden que habían saqueado todos nuestros recursos, ¿verdad? Minerales, el oro, la plata, ya había muy poco. La agricultura, la ganadería, el pueblo no tenía dinero, sino las autoridades españolas. Pero ¿qué hizo Ramón Castilla? Tuvo una genial idea. Como el Perú estaba muy pobre por las guerras que había, él vio en las aves que están en la costa del Perú, en el mar, encontró en el excremento de esas aves una gran riqueza, que es el guano que nutre la tierra para los cultivos. Así que empezaron a recolectar ese guano, esas heces de estas aves, y empezó a vender este excremento a otros países como guano para nutrir las tierras de cultivo. ¡Qué inteligente! Esto generó a que haya comercio con otros países y que la economía mejorara, que haya dinero para todos los peruanos. Pero algo mucho más importante que logró este hombre fue acabar con la esclavitud. Él hizo una norma, una ley en su gobierno, que todos los ciudadanos, hombres y mujeres peruanos, sean libres. Esto lo decretó. Y desde entonces ya dejó de existir la esclavitud y hubo justicia para todos. Vamos a hablar un poco más acerca de la era del guano. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que permitió el guano en nuestro país? El guano es un fertilizante natural porque unas aves que se encuentran cerca al mar peruano nos lo regala. ¿Qué tipo de aves son? El pelícano, guanay y piquero son las aves que están junto al mar peruano y su excremento sirvió de guano a otros países. ¿Qué es el guano, Miss Paola? Recuerden el tema de ciencia. Las sales minerales se encuentran en la tierra. Las raíces absorben esas sales minerales, que son nutrientes. Por ejemplo, el guano es
nutriente. Nutre la tierra para que crezcan plantas muy fuertes. Entonces, tenemos muchas de estas aves y permitió comercializar a otros países y así ganar dinero para la nación. Ahí vemos en la segunda imagen a los hombres cómo cargan esos guanos en costalillos, en sacos, gran cantidad. Y eso es lo que vendíamos mucho en esa época del gobierno de Ramón Castilla a otros países que necesitaban estos nutrientes para poder enriquecer sus terrenos y puedan tener cultivos de calidad, ¿no? En 1879, la guerra con Chile, porque Chile quería nuestro territorio, quería invadir, quitar nuestras tierras. Entonces, ¿qué ocurrió en esta guerra? Disminuyó la venta del guano. Retrocedimos un paso, ya no se vendía tanto este guano y nuevamente por la guerra hubo pobreza. Ahora vamos a conocer algunos héroes peruanos que participaron en guerras o combates defendiendo a nuestra patria. El primer hombre valeroso que tenemos es Miguel Grau. Él participó en el combate de Angamos, una lucha en el mar, en el océano peruano, un 8 de octubre. Y lo llamaron el Caballero de los Mares. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron Caballero de los Mares? Yo les cuento que él era muy solidario. A pesar de que se estaba enfrentando a sus enemigos, cuando esos enemigos caían heridos, él los rescataba y los curaba. No quería ver más personas muertas, así que a pesar de que eran sus enemigos, él los rescataba. También tenemos a Francisco Bolognesi. Fue un valeroso hombre que defendió a la patria también en una guerra. Y Francisco Bolognesi dijo una frase muy importante: lucharé hasta quemar el último cartucho. Y él participó en la batalla de Arica el 7 de junio de 1879. Otro hombre que participó en la batalla de Arica fue Alfonso Ugarte. ¿Por qué lo conocemos a él? Lo recordamos porque él murió defendiendo el pabellón nacional. Los chilenos querían atrapar la bandera peruana para humillarnos. Pero ¿qué hizo él? Agarró muy fuerte a la bandera del Perú y se aventó por el morro de Arica, ¿verdad? ¿Recuerdan? Claro, y él no permitió que agarraran nuestra bandera. También tenemos a Avelino Cáceres. A él lo llamaban el brujo de los Andes porque decían las personas que lo encontraban en varios lugares al mismo tiempo. Muy bien. Entonces llegó el momento de trabajar en casita. Vamos a copiar algunas pizarritas que hemos visto en la clase de hoy. ¿Y cuál es la tareita? Quiero que peguen imágenes, la fotografía de los héroes del cual hemos hablado el día de hoy. Miguel Grau, Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, además de este presidente que hizo historia en nuestro país, Ramón Castilla. Quiero que peguen la carita, la imagen de cada uno de ellos para complementar la clase, la información que hemos recibido hoy. Les mando muchos besitos. ¡Mua! Cuídense en casita y nos vemos la siguiente clase.